El indicador rojo seguía encendido cuando todos ya se habían ido. No parpadeaba, no titilaba, estaba fijo, como si nada hubiera cambiado. Eran las 04:12 según el reloj interno del sistema, aunque el edificio había sido evacuado a las 22:47 de la noche anterior. No había personal, no había electricidad en la mayoría de los sectores, y aún así, el canal de audio número 6 seguía registrando sonido. No era ruido blanco, eso fue lo primero que noté. Había pausas demasiado precisas para ser interferencia, intervalos de silencio que no coincidían con ninguna frecuencia ambiental conocida. Y entre esas pausas, algo más. No palabras completas, no frases, pero tampoco sonidos aleatorios. Era como si el sistema estuviera esperando algo antes de continuar grabando. Retrocedí el archivo varios segundos y volví a escucharlo con auriculares. El sonido de fondo era estable, casi clínico, como el de cualquier grabación de seguridad. Luego, una leve variación, un cambio mínimo en la presión del aire captado por el micrófono. Y después, claramente, una respuesta, no una voz, una reacción. Hasta ese momento, todo el turno había sido rutinario. Yo no era técnico de campo, solo operador de revisión. Mi trabajo consistía en verificar registros después de incidentes menores, marcar irregularidades y cerrar informes que casi nadie volvía a leer. El edificio era un complejo administrativo de oficinas públicas, 6 plantas, pasillos largos, iluminación blanca, cámaras antiguas pero funcionales. Nada fuera de lo común. La evacuación había sido preventiva, provocada por una alarma de humo defectuosa en el tercer piso. No hubo fuego, no hubo heridos. A las 11 el lugar estaba vacío y sellado. El protocolo indicaba revisar los registros visuales y de audio para confirmar que no quedara nadie dentro. Las cámaras no mostraron movimiento, ninguna. Los sensores de presencia marcaron 0 actividad. Todo coincidía, hasta que llegué al canal 6. Ese micrófono estaba ubicado en un pasillo secundario del 4º piso, cerca de una sala de archivos que llevaba años cerrada. No era un punto crítico. De hecho, muchos operadores ni siquiera revisaban ese canal en detalle. Yo lo habría pasado por alto si no fuera porque el archivo no se había detenido. La duración superaba por horas cualquier grabación normal posterior a una evacuación. Pensé en un error de sistema. No era raro. Los equipos eran viejos. A veces un canal quedaba abierto hasta que alguien lo reiniciaba manualmente. Lo extraño era el contenido. El sistema no estaba grabando silencio, estaba reaccionando. Avancé en la línea de tiempo. A las 23:03, el audio registraba un sonido breve, seco, como un golpe apagado. A las 23:04, nada. A las 23:05, el mismo sonido, ligeramente más prolongado. A las 23:07, silencio absoluto. Luego, a las 23:10, algo distinto. Un cambio de frecuencia, como si el micrófono se ajustara solo, como si respondiera. Me incliné hacia la pantalla. No sentí miedo en ese momento, solo una incomodidad técnica, la sensación de que algo no encajaba en los parámetros habituales. Abrí el registro de eventos del sistema para ver si alguien había accedido remotamente. No había entradas, ningún reinicio, ninguna conexión externa. El canal seguía activo desde antes de la evacuación. Decidí escuchar desde el principio, en tiempo real, sin adelantar. Quería entender la progresión. Al inicio, antes de que el edificio se vaciara por completo, se escuchaban pasos lejanos, voces amortiguadas, el eco normal de un pasillo largo. A las 22:46, una voz masculina dijo algo que no se entiende del todo, probablemente un guardia confirmando el cierre de un sector. Luego, el sonido de una puerta metálica. Después, nada. Durante varios minutos, el audio fue plano.
El tipo de silencio que se espera en un edificio cerrado. Pero a las 23:02 exactas ocurrió el primer evento que no pude racionalizar. No fue un sonido externo, no fue algo que entrara en el micrófono desde el ambiente. Fue una variación interna, como si el propio canal hubiera reaccionado a algo que no estaba allí. Volví a revisar las especificaciones técnicas del micrófono. Era un modelo antiguo, sensible a cambios de presión, pero no lo suficiente como para registrar movimientos inexistentes. Además, el patrón se repetía. Cada vez que el canal detectaba ese cambio, había una pausa. Y después, una respuesta. A las 23:18, el sistema registró algo que parecía una inhalación. No fuerte, no humana de forma clara, pero rítmica, medida. Segundos después, el micrófono captó un sonido breve, casi imperceptible, como si alguien hubiera intentado hablar sin voz. El sistema ajustó automáticamente el nivel de ganancia. Eso solo ocurre cuando detecta una fuente activa. Miré el reloj de mi estación. Eran casi las 3 de la madrugada. El edificio estaba a varios kilómetros de donde yo me encontraba. No había forma de que alguien estuviera allí sin activar sensores. Pensé en animales, en corrientes de aire, en interferencias eléctricas. Ninguna explicación encajaba del todo. Decidí hacer algo que no estaba en el protocolo. Activé el canal de comunicación interna del sistema, una función obsoleta que permitía enviar una señal de prueba al micrófono para verificar su estado. Normalmente se usaba para calibración. Envié un pulso breve, apenas un tono neutro. La respuesta fue inmediata, no en el sentido de un eco. No fue el sonido rebotando en un pasillo vacío. Fue otra cosa. El micrófono captó una variación distinta, un ajuste que no correspondía al pulso enviado. Como si algo hubiera reaccionado al estímulo, no al sonido, sino a la intención detrás de él. Me quedé quieto, con los auriculares puestos, escuchando. El silencio que siguió no era tranquilo. Tenía peso. Duró exactamente 32 segundos. Luego, el canal registró un sonido que no estaba en ninguna base de datos de referencia. No era humano, no era mecánico, no era ambiental. Era una respuesta. En ese momento entendí que el archivo no estaba grabando por error. Estaba en funcionamiento porque algo lo mantenía así. Y lo más inquietante no era que hubiera algo en ese pasillo, era que el sistema parecía reconocerlo. Seguí escuchando hasta que el reloj marcó las 4:30. El patrón se repetía. Estímulo, pausa, reacción. Siempre igual, siempre con variaciones mínimas, como si el otro lado estuviera aprendiendo. A las 04:12, el indicador seguía encendido, y el archivo, lejos de cerrarse, parecía más estable que nunca. Fue entonces cuando escuché algo que me obligó a detener la reproducción. Entre dos pausas, justo antes de una respuesta, se filtró un sonido que no provenía del micrófono ambiental. Era una palabra, no completa, no clara, pero inconfundiblemente dirigida. No estaba hablada, estaba emitida. Quité los auriculares, miré la pantalla. El canal 6 seguía activo. El edificio seguía vacío, y el sistema, sin que nadie lo hubiera programado para eso, seguía escuchando. No volví a reproducir el archivo inmediatamente. Dejé que la grabación siguiera corriendo, sin intervención, como si al tocarla pudiera alterar algo que ya no comprendía del todo. El indicador rojo permanecía fijo. No había picos anómalos, no había saturación. El canal 6 se comportaba con una estabilidad que no coincidía con el contenido que estaba registrando. Eso era quizá lo más perturbador. Para el sistema, todo era normal. Volví a colocarme los auriculares cuando sentí que el silencio se estaba volviendo más denso que el sonido. Retomé la grabación unos minutos antes del fragmento donde había creído escuchar aquella palabra incompleta. Escuché con atención, sin moverme, sin tomar notas.
A las 0409 el patrón volvió a repetirse, una variación mínima, una pausa. Luego, algo que ya no podía llamar simplemente respuesta. Había intención, no en el sentido humano, sino en la forma en que el sonido parecía esperar el momento exacto para manifestarse. El sistema marcó una ligera subida en la temperatura del micrófono. No lo suficiente como para activar una alerta, pero sí fuera de los rangos habituales en un edificio sin actividad. Revisé los registros térmicos del cuarto piso. Todo indicaba frío constante, ningún movimiento, ninguna presencia. El micrófono, sin embargo, estaba reaccionando como si algo muy cercano estuviera afectando su funcionamiento. A las 04:12 exactas ocurrió lo que terminó de romper cualquier intento de explicación técnica. El canal detectó una señal que no correspondía a sonido captado. Era una modulación interna, una especie de eco sin origen. Y dentro de esa modulación, otra vez, la misma estructura. No una frase, no un mensaje claro, pero una forma reconocible. Una respuesta ajustada al ritmo de las pausas anteriores. Intenté comparar ese fragmento con bases de datos de interferencias conocidas. No coincidía con nada. No era radiofrecuencia, no era retorno eléctrico, no era ruido de fondo amplificado. Era algo que se comportaba como una interacción, no como un fallo. Pensé en detener la grabación. El protocolo lo permitía. Bastaba con cerrar el canal manualmente. Pero algo me detuvo. No fue miedo. Fue una sensación más incómoda, más difícil de describir, como si interrumpir el proceso fuera una forma de dejar algo inconcluso, como si el sistema estuviera en medio de una operación que no debía cortarse de forma abrupta. A las 04:19, el audio registró una secuencia distinta. No hubo estímulo previo, no envié ningún pulso, no hubo cambios externos. Simplemente ocurrió. Un sonido bajo, sostenido, que se extendió durante varios segundos. No era constante, tenía variaciones internas. Pequeñas fluctuaciones que recordaban a un patrón respiratorio, pero sin aire, sin cuerpo. El micrófono ajustó su sensibilidad de forma automática, como si intentara enfocar mejor la fuente. En ese momento sentí algo que no estaba relacionado con el sonido en sí, una incomodidad física, leve pero persistente, como si el espacio a mi alrededor se hubiera vuelto más estrecho. Me quité los auriculares por un instante y comprobé el entorno. La sala de control estaba vacía, las luces estables, el reloj avanzaba con normalidad, todo seguía igual, excepto la sensación de que el archivo ya no era solo un registro pasivo. Decidí revisar las grabaciones de otros canales en el mismo intervalo. Ninguno mostraba actividad, solo el 6. Volví a suponer que el micrófono debía estar defectuoso, pero los valores de calibración eran correctos. Demasiado correctos. El equipo respondía como si estuviera cumpliendo su función de forma ejemplar. A las 04:31 ocurrió algo que no quedó registrado en el audio, pero que fue evidente en los metadatos. El sistema etiquetó automáticamente un fragmento como evento significativo. Esa función estaba diseñada para detectar palabras clave humanas, como gritos o pedidos de ayuda. Nadie la había activado manualmente, y aún así, allí estaba la marca. Reproduje ese segmento con más atención. No escuché palabras reconocibles, no escuché nada que pudiera asociarse al lenguaje humano. Pero la estructura estaba allí. Pausas, énfasis, variaciones que imitaban la lógica de una comunicación. No dirigida a mí, pensé en un primer momento, dirigida al sistema. Fue entonces cuando noté algo que había pasado por alto. Cada vez que el audio respondía, lo hacía después de que el sistema realizara algún ajuste automático. Un cambio de ganancia, una corrección de frecuencia, una verificación interna,
No estaba reaccionando al entorno, estaba reaccionando a la máquina. La idea me resultó absurda, pero no encontré otra que encajara mejor. El canal 6 no estaba captando algo que hablaba. Estaba interactuando con algo que respondía a los procesos del propio sistema, como si hubiera aprendido a reconocerlos, como si los estuviera esperando. A las 04:47, el patrón cambió otra vez. La respuesta llegó antes de la pausa, una inversión mínima, casi imperceptible, pero suficiente para romper la secuencia que se había mantenido durante horas. El micrófono captó un sonido breve, seco, justo cuando el sistema iniciaba una comprobación de rutina. No después. Al mismo tiempo, sentí un impulso inmediato de detener todo. Cerré la reproducción, pero dejé el archivo activo. Me levanté de la silla y caminé unos pasos, intentando reorganizar mis pensamientos. No había una amenaza clara, no había un peligro inmediato, y sin embargo, la sensación de estar presenciando algo que no debía continuar se hacía cada vez más fuerte. Regresé a la consola y revisé el estado general del sistema. Todo funcionaba dentro de los parámetros normales. El canal 6 seguía activo. El archivo ya superaba las 5 horas de duración. No había alertas, no había fallos, solo ese registro. A las 05:02, el audio registró la secuencia más clara hasta ese momento. No fue una palabra, no fue una voz, fue una estructura completa. Inicio, desarrollo, cierre. Una forma sonora que no tenía equivalente en ningún otro fragmento. El sistema volvió a marcarlo como evento significativo. 2 veces. No supe cuánto tiempo estuve escuchando después de eso. Perdí la noción de los minutos. El patrón continuó, pero con variaciones cada vez más sutiles, como si ya no necesitara ajustarse, como si hubiera alcanzado un equilibrio. El canal no mostraba esfuerzo. No había picos, no había distorsión. Solo una comunicación estable, silenciosa, persistente. A las 06:00, el sistema inició el proceso automático de cierre de registros. Todos los canales se detuvieron, uno por uno, excepto el 6. El archivo no se cerró. El indicador rojo siguió encendido. El reloj interno avanzó sin problema. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambió todo. En lugar de forzar el cierre, marqué el archivo para revisión externa y lo envié al servidor central. El sistema confirmó la transferencia. El canal 6 se detuvo por primera vez desde la evacuación. El silencio que siguió fue distinto. No era el silencio del archivo, era el silencio de algo que había terminado de hablar. Horas después, cuando revisé el informe automático, noté que el archivo no estaba completo. Faltaban varios minutos al final. El sistema indicaba que habían sido excluidos por inconsistencia de formato. No había explicación técnica adicional. El edificio fue reabierto ese mismo día. Nadie reportó nada fuera de lo normal. El micrófono del 4º piso fue reemplazado semanas después, sin comentarios. El archivo original nunca volvió a aparecer en el servidor, pero desde entonces, cada vez que reviso un registro nocturno, hay un momento breve, apenas un segundo, en el que el sistema ajusta su ganancia sin motivo aparente. Como si estuviera comprobando si alguien sigue allí.